El pasado no es otra cosa que mirar atrás. Tan solo vale la pena si es para comprobar que Dios ha sido fiel. Los orígenes de la Iglesia del Buen Pastor se remontan al año 1871, cuando la familia de Teodoro Calvo y Gregoria Redondo comienzan a celebrar cultos en su domicilio en la calle López de Hoyos. La señorita María Calvo y sus hermanos siguieron la obra, y conjuntamente con la Misión Bautista, concretamente con el misionero Teófilo Wickman, inician una congregación en la barriada de la Guindalera en 1915, que al año siguiente, en 1916, se trasladó a un local propiedad de las hermanas Calvo, ubicado en la calle López de Hoyos. En 1916, mientras el mundo estaba sumido en la Primera Guerra Mundial y en España se vivían tiempos de gran incertidumbre política y grave crisis económica, este grupo constituyó oficialmente la Iglesia. Sí, yo nací en la Guindalera, casi esquina con la calle Cartagena, y esto estaba en la calle López de Hoyos 118, en una primera planta. Frente a lo que ahora es la boca de metro de Prosperidad. Yo conocí la familia Calvo y la familia de Francisco del Río. Para mí una familia extraordinaria. Sí, era una ancianita ya, pero una misionera 100%. Ella es la que se sentaba conmigo. Ella en su sillita, yo en un banco, abría la Biblia y me enseñaba punto por punto las partes principales de la Biblia, el Evangelio, la importancia que tenía. Y yo estaba emocionado siempre con él y con ella. Hasta 1957 la Iglesia contó con diferentes obreros, colaboradores y pastores, siempre a tiempo parcial o de manera interina. Teófilo Wickman, Cipriano Tornos, Zacarías Carles, Luis Román, Constantino Alcaraz, Julio Nogal, Enrique Lindegard, la señorita María Calvo, los señores Araujo, Juanito Gutiérrez, Ramón Taibor, Francisco Fernández Moya, Francisco Fernández García, los señores Wiffen, los señores Flores, Juana Erni, Samuel Vila, Jaime del Reval y Juan Luis Rodrigo, entre otros. Y se decidió de ponerla la del Buen Pastor precisamente por eso, porque no teníamos pastor ninguno. Porque venían a ayudarnos de muy diferentes iglesias y de diferentes denominaciones. Los seminaristas pues venían también a ayudarnos. De la iglesia de General Aci vinieron muchas veces, yo conocí, pero los hermanos Araujo, como los Flitner, también venían, el hermano Leandro Roldán y muchos de la iglesia de los hermanos de Trafalgar también venían. Desde finales de la década de los 50 ya contó con pastores a tiempo completo. José Núñez, José Borrás, Roberto Kreider, Julio Díaz, Juan Manuel Quero y Andrés Vitar. He conocido a Núñez, que era don José, le llamaban don José. También estuvo don José Borrás, él fue un sacerdote, estudió para sacerdote, pero luego se convirtió al Evangelio y estuvo como 10 años, estuvo en nuestra iglesia. Y por cierto, la esposa para mí es un ejemplo vivo, una persona muy especial, una persona muy cariñosa, una persona muy cristiana, una persona muy culta. En mi vida fue algo estupendo, ¿sabes? Estoy desde el año 65, 1965, que llegamos de Cuba. En aquel entonces era Núñez Pastor. Es el lugar donde estamos ahora. Allí estuvo la iglesia,
era un lugar de madera, lo más humilde que tú te puedes imaginar. En aquel tiempo la palabra no se podía predicar en la calle, solamente tenía que predicarse en la iglesia. Cuando José Borrás terminó su pastorado en la iglesia, entonces fue llamado como pastor, igualmente en un tiempo de transición, de interinidad, un misionero americano llamado Roberto Kreider. En este caso yo ya fui llamado, junto con Ana, ¿no?, con mi esposa, fui llamado como pastor a tiempo completo, recién salido del seminario, había acabado ese mismo año mis estudios, aunque ya la iglesia me conocía de antes, porque durante el año 86 y 87 habíamos estado como seminaristas. Bueno, en el año 1994, pues entonces, después de una lucha interior muy grande, pues decidimos, Ana y yo, despedirnos de la iglesia, despedirnos en cierto modo, porque nunca dejamos nuestra membresía, porque al ser llamados también al seminario. Entonces, en 1995, la iglesia también intervine en este proceso, puse en contacto a la iglesia con un candidato que fue Juan Manuel Quero Moreno, a quien yo conocía de antes. Entonces él llegó como pastor procedente de la iglesia de Cartagena en el año 1995 y su periodo pastoral pues se prolongaría hasta el año 2011. Y podría también definir su etapa pastoral como una etapa de consolidación y crecimiento de la iglesia. En estos años, a partir del año 95 en adelante, es cuando considero que se produce pues una llegada masiva de hermanos procedentes de otros países. Es decir, la iglesia tiene un crecimiento, llega a los 150 miembros aproximadamente, en gran medida por la inmigración, hermanos que vienen de diferentes países, sobre todo de América Latina. Y él, pues, en el año 2011 pues, se despidió por motivos personales y siguió su camino, pero la iglesia ya quedó en ese momento, quedó al cargo como pastor principal de Andrés, Julio Andrés Vitar Castillo, que él había sido nombrado pastor de la iglesia en el año 2009. Es decir, previamente había llegado como seminarista, luego fue nombrado como un copastor y luego fue nombrado pastor en el año 2009. De nuevo nos encontramos con un pastorado a tiempo completo, primeramente compartido con Juan Manuel y después le sustituye en el año 2011. Podemos calificar la etapa de Andrés, pues todavía no acabada, ¿no? Comenzó en esta fecha, pero todavía no finalizada, gracias al Señor, pues una etapa muy dinámica. No terminaríamos esta mañana de enumerar los nombres de aquellos que han formado parte de esta extensa historia, desde la simple membresía hasta labores de muy intensa dedicación en las finanzas y administración, la música y alabanza, el mantenimiento y cuidado del templo, la obra social, la evangelización, la visitación, la enseñanza, los niños, las mujeres. El presente es ahora, mientras estamos vivos. Celebrar 100 años es una nueva oportunidad de proclamar, de enseñar y aprender, de servir a otros, de convivir y confraternizar, y sobre todo de adorar a Dios, porque Él ha sido fiel. Pues la iglesia es muy próspera. La iglesia yo la veo de forma maravillosa y como yo deseaba que algún día pudiera llegar a ser. Pero la iglesia fue creciendo y la iglesia hoy en día, para mí, de Iglesia de Madrid, es una iglesia preciosa la que tenemos. Hemos estado distribuyendo, desde que llevo el área de evangelización, más de 80.000 folletos, porciones bíblicas, evangelios. En todo ello, tengo que decir que gracias a Dios por los pastores que hemos tenido, nunca han sido un freno, sino que han sido un apoyo, una involucración y un estar de corazón cerca en toda esta tarea. El futuro es nuestro anhelo, de que Él, el esposo, vuelva pronto a por su amada. Muchos ya partieron a su encuentro, volveremos a verles. 100 años no significan nada si los comparamos con toda la eternidad.